Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria, nueva temporada. Comenzamos esta nueva temporada con ustedes, gracias por estar ahí. Vamos a estar en la próxima hora hablando de un tema que es el tema de la actualidad. El ébola ha estallado fuera de África, primer caso en Europa, fuera del continente vecino, primer caso en España. Primera reflexión y gran estado de alarma del que vamos a intentar en el programa de saber hasta qué punto nos estamos pasando un poco en el alarmismo o hasta qué punto hay que estar más alerta aún. Tema estrella, tema estelar, tema importantísimo, de carácter público, sanitario en el Envite. Hablaremos también de la política, de la vida política local, canaria, empieza el curso político. Nos acompañan los 4 invitados que voy a presentar. Manuel Fajardo, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Canario. Muy buenas noches, Manuel Fajardo. Nos acompaña Román Rodríguez, que es el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento Canario, fue presidente de la Comunidad Autónoma. Le agradezco que esté. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también María del Mar Julios, que es portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario, de Coalición Canaria. María del Mar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Cristina Tavío, que es portavoz adjunta también del Partido Popular. Cristina. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos los 4. Emilia, compañera, bienvenida al programa. También te acompaño. Y comenzamos con un tema muy preocupante, Emilia. Bien allá, Carmelo. Sí, muy preocupante. Es una de las noticias de la semana, el primer caso de contagio de ébola de España. Se llama Teresa Romero y es una de las auxiliares de enfermería que trató a los 2 misioneros trasladados a nuestro país tras contraer el virus en África. Ha dado la vuelta al mundo y mantiene en alerta a todas las autoridades. Hay muchas preguntas que nos hacemos y que intentaremos abordar esta noche, sobre todo acerca del protocolo seguido para evitar contagios. Pero vamos a ir por partes. El ébola es una enfermedad que se transmite entre los humanos por varias vías. Nunca, insistimos, nunca por el aire. Repasamos esas vías. Se transmite pues por sangre, por fluidos, secreciones, órganos afectados. Se incluye saliva, semen, orina y leche materna. Para evitar el contagio se estableció un protocolo que las autoridades aseguraron que si se cumplía era imposible la propagación. Pero algo falló para que Teresa Romero se infectara y otras 7 personas estén ingresadas en estudio a ver si tienen o no la enfermedad. Ella en un principio aseguraba que había seguido pues todas las indicaciones, pero luego desde el hospital Carlos III, donde está ingresada, manifestaron que pudo coger la enfermedad al tocarse la cara con un guante. Escuchamos a uno de los médicos que la atendió. Yo recibí a la paciente. Me interesaba el estado clínico. Parece ser lo que me ha transmitido son los guantes. Con los guantes toca la cara. Parece ser, es lo que ella ha recordado y lo que me ha dicho en 3 ocasiones. Las reacciones no se han hecho esperar y surgen muchas preguntas. Las críticas se han dirigido a la ministra de Sanidad, Ana Matos. Tenemos un magnífico Sistema Nacional de Salud y contamos con los mejores profesionales. Por tanto, les rogaría que no creen ustedes alarma y que trabajen junto con nosotros para superar esta crisis sanitaria. En Canarias también se ha activado el protocolo para detectar posibles casos de ébola con guardias localizadas de 24 horas. Escuchamos a la directora del Servicio Canario de Salud. Lo que ha establecido en el protocolo es la llamada al 112 por parte de cualquier centro o servicio que tenga sospecha. El 112, si coincide la situación clínica con la epidemiológica, activa al servicio de epidemiología, que está localizado 24 horas al día, y el servicio de epidemiología es el que activa el protocolo o no lo activa en función de la concordancia que exista. Bien, pues es correcto, el protocolo, los sanitarios conocen bien cómo deben llevar a cabo ese protocolo. Carmelo, cuando quieras el debate. Gracias, Emilia. Es el tema que todo el mundo se pregunta, si se puede aplicar un protocolo con toda garantía, si ha fallado algo, si ha habido error humano o error del sistema, y lo traemos a Canarias. Si aquí tenemos que estar tranquilos o no. Nos acompañan entre los invitados 2 en concreto que han tenido funciones, tareas sanitarias. María del Mar Julio fue consejera de Sanidad. El otro es Román Rodríguez, que fue director del Servicio Canario de Salud. María del Mar, lo del protocolo que decía Emilia. A la gente le ha llevado mucho la extrañeza de que un protocolo que uno piensa que es algo que no falla, falla de esta manera. Una persona se lleva la mano a la cara en medio de un asunto tan serio. Eso puede ocurrir, el error humano, y luego el protocolo. ¿Está absolutamente asegurado el que se trajeran a los misioneros en un lugar como este, en España? ¿Se podía hacer o existía riesgo y se cometió una negligencia? Yo creo que en un tema como este estamos ante una crisis sanitaria. El primer principio es el de la precaución y el segundo el de la responsabilidad a la hora de transmitir información también a la ciudadanía. Yo creo que lo más conveniente en este caso es mantener a la ciudadanía
informada al 100%, pero no generar alarma cuando no es necesario. Desde mi punto de vista, en estos momentos, incluso entre hoy y mañana hay reuniones de todos los directores de salud pública de España en el Ministerio, de todos los directores de los servicios autonómicos de salud y de todos los consejeros y consejeras, lógicamente con el Ministerio. El problema de los protocolos es que si ha habido un fallo en el protocolo, lo importante es aprender para mejorarlo. Y en ese sentido, lo que está claro es que ha habido un fallo en lo que ocurrió en el caso del contagio de esta profesional en el Hospital Carlos III, ¿no? No creo que se deba culpabilizar al profesional. Los profesionales sanitarios son, junto con los familiares, los primeros que están en el riesgo de producir o de ser producto de un contagio, ¿no? De verse perjudicados por un contagio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es darles seguridad y ni mucho menos condenarles como parece que se está condenando a esta persona. Pienso en este sentido que lo que está claro es que ha habido un fallo y en este momento lo que por sentido común hay que hacer, más que buscar culpables, es responsablemente valorar dónde está el fallo para corregirlo, porque creo que tenemos en España mecanismos para cortar el mecanismo de transmisión, que es lo más importante de esta enfermedad. Si bien es cierto que no estamos acostumbrados, es un caso que ocurre cada mucho tiempo, un caso de contagio como este, y un país se enfrenta a ese problema, quizá, pregunto, Román Rodríguez, con cierta bisoñez, no solo España, toda Europa. Lo primero que habría que decir es que ahora nos preocupa el ébola porque nos ha tocado, pero el ébola es una enfermedad de 20 años de historia en un continente empobrecido que es África y al que ni la investigación ni los medios económicos han llegado. Si hubiéramos actuado sobre el origen de los problemas, en este y en otros problemas de salud, otro gallo nos cantaría. Eso. Pero ¿y usted que fue director del Servicio Canario, se imagina, en este caso, al sanitario, a la sanitaria y a los que hayan podido atender a esta sanitaria actuando de forma irresponsable ante una cosa tan grave? Vamos a ver, primero, estamos ante una enfermedad grave, infecciosa y sin tratamiento, con una mortalidad del 50%, una altísima mortalidad, y con un nivel de desconocimiento y de análisis sobre la enfermedad muy elevado. Insisto, conocemos poco esta enfermedad porque no ha tocado a los países más desarrollados. A partir de ahí, unas circunstancias especiales hacen que hoy tengamos un caso en España. Yo diría lo siguiente: primero hay que ponerse en manos de los que saben, de los profesionales, de los protocolos. Hay que decir la verdad a los profesionales y a la ciudadanía y adiestrarles. Pero yo no tengo ninguna duda que tenemos una capacidad inmensa para contener este y otros problemas de salud. El problema no lo tiene España, no lo tiene Francia, no lo tiene Estados Unidos, lo tienen los países que no tienen guantes para atender a la gente ni mascarillas para protegerse. Es decir, o vemos el problema del ébola globalmente o nos equivocaremos. El problema no está en Madrid, no está en España, está en África y debemos actuar la comunidad internacional para investigar y atajar la infección donde realmente está haciendo daño, que es en el continente africano. Cristina Tavío, ¿os ha visto usted en la piel, os ha imaginado en la piel de la ministra Ana Mato ante un tema que me imagino que jamás se imaginó que se iba a enfrentar como ministra, un ébola que llega a España? Yo creo que todos nos hemos puesto en su piel, ¿no? Porque este es un asunto que desgraciadamente nos afecta a todos. Estamos ante una crisis sanitaria y lo que ha hecho el Gobierno de España es aplicar los protocolos internacionales, como muy bien ha dicho tanto María del Mar Julios como Román Rodríguez, ¿no? Y particularmente desde que se activaron estos protocolos, desde que saltara la alarma hace 2 días, a mí me ha gustado mucho y quiero agradecer a todos esos profesionales de la sanidad, hoy tenemos 2 en la mesa, como tú muy bien has dicho, que han salido a tranquilizar y a explicarnos un poquito más a todos lo que es el ébola. Yo, antes decías que había una alerta. Yo creo que la alerta es positiva y yo creo que desde todas las instituciones y todos los organismos que he escuchado nos están pidiendo a todos que nos informemos, que nos preocupemos de saber lo que es esta enfermedad, pero yo creo que no podemos caer en la situación de pánico. Sí coincido con Román Rodríguez en que debemos hacer una reflexión internacional y coordinar más medios para combatir el ébola en los países de origen. Senegal lo ha podido controlar. Hoy es una realidad y ese es un motivo de esperanza y por lo tanto todos tenemos que no solo de alguna forma seguir coordinando los protocolos que se están coordinando en España sin situaciones de alarma extrema o de pánico,
pero por supuesto que esa reflexión a toda la comunidad internacional para ayudar a esos países que no tienen los medios sanitarios que tiene nuestro país. Manuel Fajardo, su partido, el PSOE, ha evitado entrar en lo que podría ser la persecución de la ministra porque el tema se ha politizado. ¿Usted cómo ve el asunto desde el plano político? Un tema sanitario tan duro, ¿cómo se puede abordar políticamente? Bueno, el Partido Socialista ha hecho lo que yo creo que debe de hacer cualquier partido responsable que tenga vocación, que ha gobernado y que tenga vocación de gobernar, que en estos momentos ha expresado que está con el gobierno. Obviamente, en primer lugar, como bien decía Román, este es un problema que se veía por televisión y pasa a ser problema cuando nos toca, ¿no? Yo quiero expresar un deseo, que es el de la recuperación, en este caso, de la afectada. En segundo lugar, una exigencia, que se deje de estigmatizar y demonizar y culpabilizar a aquella persona que, siendo personal sanitario, para ayudar a salvar la vida de otra persona, encima se le está culpabilizando. Era voluntario, además. Y exigir, además, que cesen algunas manifestaciones que yo creo totalmente desafortunadas. Manifestaciones que se han hecho por algún dirigente político diciendo que no tan mal tenía que estar cuando fue a la peluquería, o como otra del día de hoy en la que no le importa dimitir porque tiene su vida resuelta. No creo que tenga nada que ver con esta señora. Y en segundo lugar, mandar un mensaje de ánimo a todos aquellos profesionales que están haciendo una labor encomiable. Y creo que aquí lo que necesitan es que estemos todos juntos y mejorar la coordinación, mejorar la cooperación y la información. Como bien ha dicho Marimar, mañana se reúnen en el Consejo Territorial de Sanidad a nivel nacional. La pregunta es que quizás se tenía que haber reunido antes o después. Nosotros no vamos a abdicar de, en el futuro, examinar, que es lo que tenemos que hacer, si ha habido una cadena de errores o no, o si ha habido una relajación en los procedimientos o en los protocolos. Pero en este caso lo que tenemos que hacer es estar todos unidos y todos ayudando a quien tiene las responsabilidades para que este tema se resuelva lo antes posible. En Estados Unidos ha habido una cumbre a propósito de la cumbre del Banco Mundial y del Fondo Monetario, donde han hablado de este tema. Han dicho que las perspectivas son que la enfermedad progresará en África hasta 1,5 millones de afectados, de enfermos, que morirán personas. Hay como 4.000 muertos ya producidos, cerca de 4.000, y más de cerca de 8.000 afectados, enfermos. El contagio lo veremos enseguida. Les contamos que no es fácil, por tanto el alarmismo quizá está fuera de lugar. Pero es verdad que en Canarias, donde se celebraba el Campus África, una cumbre de especialistas justamente en enfermedades como esta, coincidió en el tiempo el caso español, se ha abordado en profundidad. Tenemos la oportunidad de saludar al catedrático de parasitología de la Universidad de La Laguna, Basilio Valladares, que es además el máximo responsable de la Fundación de Enfermedades Tropicales que tiene sede en La Laguna, en Canarias, en Tenerife. Profesor Valladares, muy buenas noches. ¿Qué hay, Carmelo? Buenas noches. Trayéndolo directamente a Canarias y pensando en si ha habido o no fallos, usted es un especialista, fallos en el protocolo para que los profesionales canarios, los ciudadanos canarios también sepan a qué atenernos. ¿Ha habido, en su opinión, o no se puede hablar de fallos en el protocolo para enfrentar y afrontar el ébola? La realidad es que todavía no tenemos información suficiente para saber qué es lo que ha ocurrido. Hay muchas filtraciones, hay opiniones de diverso tipo, pero yo el protocolo lo conozco y bueno, eso está escrito y no es solo de aquí, es un protocolo internacional. Y no sé si ha habido fallos, no sé si ha sido un accidente, no sé si ha habido un error, algo ha tenido que ocurrir porque lo que ha ocurrido no debería haber ocurrido. Pero la información exacta, después de las investigaciones que están haciendo, espero que nos las den públicamente, sobre todo porque durante un tiempo esta alarma debe de seguir funcionando y no debe de haber más errores. ¿Sabe usted, y además en el seno del Campus África se ha abordado y se ha estudiado este asunto, que el temor es que se produzca una epidemia, no solo del ébola, sino de cualquier enfermedad infecciosa que se desata en África? Ha coincidido esta, que es la que más llamativo está siendo para todos. Le pregunto a usted, como especialista, ¿cree que existen riesgos de una epidemia del ébola a partir de ahora? De epidemia del ébola no, pero que puedan generarnos alguna epidemia de otro tipo. El ébola es muy difícil que se produzca una epidemia por la forma de contagio que tiene. El ébola no es fácil de contagiarse, tiene que haber un contacto directo y se sabe exactamente qué hay que hacer para cortar el ébola. Y dése usted cuenta que estamos en un país donde tenemos un sistema sanitario robusto y donde se tienen los medios para poderlo cortar. Los han cortado países con
con sistemas sanitarios mucho más débiles, como Senegal o como Nigeria. Por lo tanto, nosotros nos vamos a hacer los tontos del pueblo como para no poder controlar esto. Yo creo que un brote epidémico en España o en Canarias, eso es prácticamente imposible. Que nos puede llegar algún caso importado más y que haya que actuar de nuevo con el protocolo sin cometer fallos para evitar que se genere el brote, eso es posible, eso sí se puede dar, nunca se ha negado, pero que se genere un brote, eso es prácticamente imposible. Yo creo que en eso la ciudadanía puede estar tranquila. Existen comunicaciones de Canarias con algunas capitales de África, casi todas cuando son por aire son con capitales que afortunadamente no están afectadas directamente por ébola, salvo en el caso de Senegal, que hemos dicho que lo ha solventado, pero por barco sí. Le pregunto, ¿Canarias está garantizada, tiene absoluta garantía o existe algún tipo de riesgo, algún tipo de cautela especial? Bien, la frase absoluta garantía es... Lo de absoluto o lo de imposible son frases que nunca se pueden mantener, pero sí le puedo decir, porque sí tengo conocimiento de ello, que Canarias tiene los medios suficientes para que no se genere ningún problema en la población. Pueden venirnos alguien en un barco con una enfermedad y bueno, pues vale. Canarias tiene más riesgos en otro tipo de enfermedades que en esta. De hecho, se está trabajando desde el punto de vista de salud pública y en combinación con distintas instituciones para evitar que Canarias en ningún momento pueda padecer un problema importante. En el caso particular del ébola, yo lo he dicho por activa y por pasiva, lo han dicho todas las personas que tienen conocimiento de cómo se transmite y cómo es el virus, de que eso no es posible. Por último, profesor Valladares, ¿existe, digamos, la impresión de que los 2 misioneros que llegaron de Liberia y Sierra Leona a España, que fueron repatriados para ser atendidos en España, los 2 fallecieron? Existe la pregunta en el aire, ¿fue un error traerles o estaba España preparada? Bien, son 2 preguntas. Lo primero, si fue un error traerlos, y luego si estaba España preparada. A posteriori es muy sencillo contestar esa pregunta. Es decir, a posteriori, viendo lo que ha pasado, habría que contestar, no había que traerlo y España no estaba preparada. ¿Por qué? Pues porque al traerlo ha habido un caso de ébola interno en España. Ahora bien, a priori, con los medios que tenemos, y sobre todo desde el punto de vista humano, pues la persona o las personas que tuvieron que tomar la decisión en su momento, que no sé quiénes han sido, pues consideraron que humanitariamente era conveniente a 2 personas que estaban dando su vida por los demás y tenían una enfermedad que a lo mejor si los traían se podían curar, pues bueno, decidieron traerlo. Yo no entraría en esa discusión porque ahora es muy fácil decir no se tenía que haber traído. Es decir, yo mismo pienso ahora, vistas las cosas, no se tenía que haber traído. Yo creo que habría que entrar muchísimo más en el hecho de que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y a mí, en ocasiones, yo que me dedico a este tipo de enfermedades, varias personas del entorno donde me desenvuelvo profesionalmente, pues me han catalogado de demagogo y demás. Miren, las enfermedades, los problemas que se están viendo en África, que nos pueden llegar, hay que resolverlos en África. Y hay que saber colaborar con ellos. Y hay que ser solidarios. Y si nosotros solo nos acordamos cuando nos llega el problema, vamos entonces a ser egoístas. Y yo le haría números a esas personas que nos catalogan de demagogos de la siguiente manera. ¿Cuánto está costando a España? ¿Cuánto está costando al mundo civilizado estar preparado para que llegue un solo caso de ébola? ¿Vale? ¿Cuánto está costando eso? ¿Y cuánto hubiera costado si cuando empezó el ébola en África se hubieran empeñado en buscarle una vacuna, que es un virus, las vacunas de virus son más fáciles de resolver, buscarle un tratamiento, buscarle una solución, mientras había un goteo de muerte en las zonas rurales de África por esta enfermedad, por el Marburg, por el Lassa y por algunas otras que están surgiendo y que van a surgir más por la invasión que estamos haciendo en el territorio salvaje o silvestre, donde hay virus que están en los animales y que van pasando paulatinamente al hombre. Yo creo que esa reflexión es la que habría que hacer y tener en cuenta que no se puede disminuir un I más D más I de golpe y porrazo, y sobre todo tener en cuenta que sale barato ayudar a resolver los problemas que hay en el continente africano, de salud y de otros, pero de salud, que es el mundo mío. Hay que decir y que subrayar que nuestro invitado ha sido justamente la persona que se ha encargado hace más de 10 años de sensibilizarnos de esto y está creando laboratorios en África para atender las enfermedades en los propios países de origen. Profesor Valladares, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, Carmelo. Buenas noches.
Le daba la razón a Román Rodríguez en lo de ir a África, claro, empezar allí, ¿no? Yo creo que es elemental que el mundo occidental, el mundo desarrollado, tiene que atender las necesidades del planeta de forma razonable. Las infecciones son un problema, el hambre es otro problema, la injusticia, la falta de democracia, de manera que la cooperación al desarrollo, además de justa, es inteligente, es eficaz. Por eso, a pesar de este momento que estamos pasando por un caso, no debemos perder de vista que la clave está en intervenir sobre el origen del problema y ayudar a esos países a salir adelante, porque hay medios en el planeta de sobra para contener este problema de salud en los países afectados, sin duda ninguna. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde abril ya venía dando la alerta de que esto se podía convertir en un problema de repercusión mundial porque no se estaba ayudando a los países, como es el caso de Guinea, en donde epidemias, casos de ébola desde hace 40 años que se están produciendo en África. Es verdad que esta es la primera vez que en África occidental. Es la verdad que esta es la primera vez que en ¿no? África occidental y es verdad que esta es la primera vez en donde la mortandad es tan grande y el número de personas infectadas es tan grande. Y desde entonces ya la OMS empezó a reclamar ayuda a los países desarrollados porque, como bien han dicho el profesor Valladares, es una enfermedad que con las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de control se puede cortar su transmisión y la verdad que es de alguna forma fácil de controlar si todos los países desarrollados pues ayudan a controlarla en origen antes de que tener que invertir muchísimos más millones en el resto de Europa o en el resto de países desarrollados, ¿no? ¿Cómo hacemos en Canarias, Cristina Tavío, para en el día a día decirle a la gente que todavía no hay, y afortunadamente no lo hay ni lo habrá, ojalá nunca se produzca un brote fuerte en Canarias, pero que ante estas enfermedades que parecen raras hay que tener siempre medidas de salubridad rigurosas? ¿Cómo sensibilizamos ya a nuestra gente? Bueno, yo creo que antes lo quería comentar, ¿no? A Emilia, nuestra colaboradora, cómo explicaba esas medidas de prevención que se pueden tomar y esas formas de contagio. Yo creo que, y permíteme, Carmelo, que felicite al profesor Valladares, me imagino que igual que el resto de los compañeros de mesa, porque soy testigo directa como portavoz adjunta de mi grupo en el Parlamento de cómo pues cada año en los presupuestos hace una especie de peregrinación por todos los grupos políticos, sensibilizándonos a todos de la necesidad de, efectivamente, de lo barato que puede resultar precisamente pues invertir en la raíz del problema, precisamente por la ubicación geográfica que tiene nuestro archipiélago. Estamos pegaditos a África y nunca nos damos cuenta, sino cuando pasan cosas como esta. Le hacías una pregunta sobre la repatriación y yo creo que es importante recordarle a los ciudadanos que esa repatriación se hizo precisamente por motivos de humanidad, pero siguiendo los protocolos internacionales, y que no ha sido España la única que ha repatriado a sus nacionales, que lo ha hecho también Noruega, Suiza. Una Noruega ha hecho escala en Gran Canaria en las últimas horas. Noruega, Suiza, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Además que se han controlado más de 25 vuelos y que se ha intervenido en unos 400 buques y por lo tanto que se están tomando medidas. Yo antes de entrar en el día de hoy en este debate estaba escuchando cómo en Estados Unidos se está tomando la temperatura a las personas que proceden de esos países. En fin, que hay unos protocolos que están empezando a funcionar. Me imagino que aquí también que España irá incrementando las medidas de, insisto, de una alarma responsable, de precaución que tiene que tomar la población, y no me canso de repetir que es importante escuchar a los profesionales de la sanidad. En este caso, yo pido disculpas porque no soy, en mi partido hay unos magníficos profesionales de la sanidad, tanto Mercedes Roldó como Maite Pulido. Me consta que se han volcado en atender a los medios de comunicación y dar señales de tranquilidad. Y nada más que una pequeña cosa, felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, concretamente a la Policía Nacional, que está haciendo un trabajo, porque esta crisis sanitaria nos coge cuando todo el mundo estamos en las redes sociales, todo el mundo estamos en Twitter, y yo anoche veía un tuit que está circulando por ahí de que precisamente iban a trasladar a la auxiliar sanitaria a Tenerife, y era un montaje que habían hecho del periódico El País, y hubo miles de vecinos que me mandaron mensajes y bueno, pues intenté reenviarles pues unos protocolos de tranquilidad, y bueno, pues en ese sentido
Carmelo, yo creo que este programa está contribuyendo a tranquilizar a la población, pero a responsabilizarla de cómo nos tenemos que informar sobre esta enfermedad y sobre que su contagio no es tan fácil. Manuel Fajardo antes decía, luego hablaremos. Me gustaría que recordaran que hay dos cosas que sí convendría plantearnos en qué momento, cuando ustedes consideren. El avión que hizo escala en Gran Canaria, hay países que no dejaron que hiciera escala, llevaba una enferma de ébola de Noruega, y en Portugal, Marruecos se negaron a que hiciera escala, hizo escala en Gran Canaria, no bajaron del avión y después de la escala se marcharon hacia ese país, pasaron primero por otro antes de llegar a Oslo. Y también otro tema, ¿habría que hacer alguna cosa en Canarias, algún tipo de gabinete de crisis? No sé, pregunto, o el Servicio Canario de Salud, les pregunto, pero políticamente, Fajardo, al hilo de lo que ha dicho Cristina también, después de lo que la ministra nos ha dicho, ¿podemos estar tranquilos? ¿O usted cree que la gente tiene muchas dudas de que la gestión política sea buena? Vamos a ver, las dudas van a existir siempre, por tanto yo creo que es bueno la información, y la información diaria, y la coordinación diaria. O sea, toda la administración, desde la central a todas las comunidades autónomas, tienen que estar coordinadas, informadas. Y por eso nosotros le hemos pedido incluso la constitución de un gabinete de crisis. ¿En Canarias también la haría usted o no? Yo creo que ya está la consejería, y de hecho mañana, y además tenemos datos, la consejera ya hacía un tiempo que había solicitado que se reuniera el Consejo Territorial de Sanidad a nivel nacional para hablar de este tema. Por eso antes hablé de lo de antes o después. Con respecto a las palabras del señor Valladares, yo no sé quién lo tilda de demagogo, yo lo considero una persona muy sensata, lo que acaba de decir tiene toda la razón del mundo. El otro día celebrábamos en Lanzarote una jornada sobre Global Sur y se hablaba de África. Y el tema hay que hablarlo de forma descarnada, o sea, en África no solamente hay que hablar de cooperación para negocios, es que hay que cooperar con África para, por ejemplo, lo que decía Román antes, hay que cooperar con África para que intentar que los estados en África sean democráticos, para intentar que haya un desarrollo de ese continente y para ayudar desde el punto de vista sanitario, porque vuelvo a repetir, todos estos problemas, cuando los vemos por televisión, decimos, ay, pobrecitos, los que están pasando en África, cuando vemos esas imágenes espeluznantes de los niños que mueren de hambre, o en el tema de la enfermedad. Pero cuando nos toca directamente, cuando llega el tema a España, es cuando empezamos a hablar de este tema. Al lobo, ¿no? En serio. Sí. Y con respecto a la repatriación, mire, la repatriación se hizo por motivos humanitarios, de personas que efectivamente... Cierto, Manuel, que se produjo una paradoja, se quedó la Prudencia Melgar, la enferma, la hermana enferma en África, ella se curó y el misionero que vino murió. La cosa que no depende del país, Quizás el problema ha estado en que cómo se ha producido este hecho del contagio ahora aquí en España, y se dijo cuando se produjo la repatriación que no había riesgo, el riesgo era cero, porque teníamos un protocolo que cubría ese riesgo. Quizás es por lo que está pasando lo que está pasando, pero yo vuelvo a hacer un llamamiento a la tranquilidad, a la responsabilidad, a la cooperación, y desde luego eso de cerrar fronteras, porque claro, la tendríamos que cerrar con la península. Enseguida seguimos el debate. Solamente por un matiz que lo dijo el profesor Valladares, que el riesgo siempre es, el riesgo cero es inexistente. Que no existe. 100% no puede haber seguridad, ¿no? Pero yo sí quiero hacer una distinción. Una cuestión es valorar si falla un protocolo, porque hay que actualizarlo, porque el virus puede tener un comportamiento distinto o la clínica distinto en Europa que en el continente africano, etcétera, etcétera, que yo creo que eso lo están evaluando pues los responsables de todas las comunidades autónomas. Y otra cosa distinta es cuando hay un fallo en la aplicación del protocolo, que es cosa diferente. Lo que parece que ha ocurrido es un fallo en la aplicación del protocolo y eso es lo que hay que aclarar. Porque, por ejemplo, la información que ha trascendido, que no se sabe si verdaderamente se ha comprobado que eso ha sido así o no, que la profesional Teresa efectivamente, ¿no? Eso se transmite de una determinada forma. Habrá que confirmar todo que habrá que confirmarlo porque lo propio del protocolo es que esa persona o cualquier otra, cuando se está desvistiendo, sea ayudada u observada por otra persona que pueda comprobar si ese fallo se ha producido o no. Es para remarcar lo que acaba de decir Marimar, o sea, no es que lo diga Marimar, es que todos hemos leído que desde las propias autoridades sanitarias se ha dicho que puede haber una cadena de errores
o que ha habido una relajación en la aplicación de los protocolos. El debate lo seguimos no que lo digamos nosotros. Y en Canarias hay una coordinación, yo creo que... Ahora hablamos también de eso, del tema canario, cómo se afronta. Emilia, solo para introducir, el Campus África se clausura este viernes. Hay una eminencia entre nosotros, Manuel Elkin Patarroyo, y también ha hablado sobre esto, ¿verdad? Efectivamente, tal y como le preguntabas, Carmelo, al catedrático Basilio Valladares acerca de esa posible epidemia, es una pregunta que nos hacemos, si hay riesgo de epidemia. Ya él ha contestado que no. Pero el padre de la vacuna contra la malaria, que tal y como decía Carmelo, Manuel Patarroyo, que ha pasado esta mañana por esta casa, por el programa Buenos Días Canarias, ha dicho que es poco probable que esto ocurra, que haya una epidemia. También ha dicho, en ese sentido está de acuerdo con Basilio Valladares, también ha dicho que es más fácil y más barato desarrollar un antídoto contra el ébola que poner en marcha el protocolo cada vez que aparece un caso nuevo. Rentable desde el punto de vista humano porque impide el sufrimiento y fuera de eso económico por la sencilla circunstancia de que vale muchísimo menos una vacuna que tener que tratar un niño. Que se hayan cometido errores de improvisación también. Por favor, pero si es que nadie sabía qué hacer con esto, nadie sabía cómo ponerse los monos esos o escafandras, como se llaman, nadie tenía ni idea cómo desvestirse, nadie tenía ni idea, nada. Entonces todo el mundo improvisó, lo cual es comprensible, ahí no hay que acusar a nadie, debe todo el mundo saber, por favor, y lo ruego y quiero que todo el mundo entienda, el virus del ébola es autolimitante. Yo no te puedo transmitir el ébola de aquí a donde estás tú y mucho menos a donde está Marta, porque solamente por el tacto, por la saliva, por el moco, por las lágrimas, por las materias fecales y la orina. Y esa es la distancia a la cual llega. Y le predigo que en menos de 2 a 5 años vamos a tener otro virus parecido al del ébola, causando los mismos problemas. Vamos a tener menos de 2 o 5 años otro virus parecido. Decía Patarroyo también que básicamente se trata de la incursión del hombre en la zona selvática donde hay animales que son con virus inocuos, pero que sin embargo para el hombre pues no lo son. Sí. Román, decíamos, lo hemos comentado un poco, cómo afrontar esto desde Canarias con nuestros medios. Yo creo que con absoluta tranquilidad tenemos autoridades sanitarias que tienen que estar alertas y organizadas. Profesionales cualificados, y hemos escuchado a 2 de ellos, donde ponen en evidencia lo que siempre se ha dicho sobre fenómenos similares. Ahora estamos preocupados por pero ha habido más episodios y habrá nuevos episodios. Y luego, en el ámbito de la política, sí somos responsables de disponer de los medios materiales para el desempeño y el desarrollo de la seguridad sanitaria en esta materia. Y una autocrítica. Los presupuestos estatales y canarios en materia de cooperación al desarrollo han recibido unos recortes en estos años de crisis que son una vergüenza y una torpeza. Algunos lo hemos denunciado de forma insistente. Se ha recortado prácticamente a 0 la cooperación al desarrollo. Y la cooperación al desarrollo es una obligación moral de los países más desarrollados hacia los países menos desarrollados. Pero es además una cooperación inteligente, porque invertir en salud, invertir en desarrollo es decisivo para evitar estos problemas. El problema más grande de los países pobres es el hambre, pero el hambre no se contagia y por lo tanto no nos preocupa. Hoy morirán decenas de niños de hambre en ese mismo continente. Tenemos que tomarnos en serio la cooperación al desarrollo, la proximidad de este continente y articular una política generosa, justa en relación a esos lugares. Y acabo diciendo, desgraciadamente encontraremos más casos de ébola en el mundo occidental porque se trasladen personas que porque se desarrolle un brote epidémico aquí. Lo han dicho los 2 científicos, pero es que siempre se ha dicho esto. Hay que actuar en África. Si queremos parar este brote y los que vengan, hay que actuar en el origen. Hay que gastarse 3 perras en ayudar a que estos países pobres puedan contener esa epidemia, que sí la tienen en esa zona territorial y que se puede extender porque no se ponen las medidas higiénico-sanitarias elementales en marcha porque no disponen de recursos económicos. Hay gente que se está muriendo en sus casas, hay gente que es abandonada en las calles por este tema y eso es inaceptable. Cristina. Moralmente. Inaceptable. Sí. Bueno, Senegal lo ha superado, es verdad, momentáneamente lo ha superado. Senegal y Nigeria, pero digo que yo creo que es importante insistir en que las fórmulas de contagio son las que son y bueno, lo volví a aclarar el doctor Patarroyo.
y la coincidir... gente en sus casas, Cristina, yo estoy imaginando que la gente dirá, no tiene ni idea de lo que es el ébola. No, pero pueden acudir a su centro de salud más próxima y pueden preguntarlo. Se estarán preguntando, ¿y yo qué debo hacer? Esa es la alarma responsable. Pero Carmelo, esa es la alarma responsable a la que yo llamo. Estamos en una situación de alerta, sí, pero una situación de alerta en la que tenemos que tener pánico, no. Se está actuando y se está actuando con responsabilidad. Ahora bien, en lo que podemos mejorar para el futuro, yo coincido completamente con Román Rodríguez. Es verdad que en los tiempos de crisis se han reducido esas inversiones en cooperación al desarrollo en África. Y yo soy partidaria, y me apropio de la palabra que ha empleado Román, de una inversión inteligente, porque en los últimos 20 años, y yo he sido portavoz de asuntos europeos en el Parlamento de Canarias, y tengo un máster en Derecho Comunitario y algo reviso lo que África ha aprovechado de ese dinero que cada vez es más, afortunadamente. Resulta que con la misma velocidad que entra, sale a cuentas en bancos internacionales, en cuentas en Suiza. Y por lo tanto, tenemos que revisar esa inversión, que sea realmente inteligente, y desde luego yo creo que tenemos, al menos coyunturalmente, que exigir que esa inversión vaya a enfermedades como esta para que podamos controlar estos virus. Usted es médico, María del Mar. Vuelvo a insistir, pregunta común y vulgar. La gente en la calle no sabe nada del ébola, absolutamente nada, están empezando a informarse ahora, y preguntan, a pesar de que nos digan que solo hay un caso serio y confirmado en España, no sabemos si los hay en Canarias o no, porque no hay diagnóstico al respecto, parece que no hay ningún caso, por suerte, pero preventivamente, ¿qué debo hacer yo en mi casa, con mi familia, en la calle, en el trabajo? En primer lugar, ¿algún tipo de medida se debe recomendar? En primer lugar, no es que parezca, no, es que en Canarias no ha habido ningún caso. Yo creo que eso hay que dejarlo claro, que no ha habido ningún caso, ni tampoco las Porque explíquele usted, para que lo hubiera tenido que tener fiebres altas, náuseas, en fin, un proceso muy fuerte. Un proceso muy fuerte que además cualquier persona que lo hubiera padecido hubiera entrado en contacto con el sistema sanitario o hubiera fallecido. Con lo cual, en Canarias no hay ningún caso. Por lo tanto, en Canarias, afortunadamente, no hay ningún caso. Preventivamente tenemos que también tener claro que no hay en estos momentos ningún riesgo de contagio, puesto que no ha habido ningún caso diagnosticado. Por lo tanto, hay que seguir haciendo la vida absolutamente normal, con todas las medidas higiénico-sanitarias que en un contexto como el nuestro, pues tenemos afortunadamente gran parte de la población a su alcance. En segundo lugar, también me gustaría dejar un poco constancia, por tranquilidad de todos, porque me consta por la propia Consejería de Sanidad que Canarias no solo se ha puesto al día en los protocolos. Hay 2 hospitales que están ya... Tenemos 2 hospitales de referencia, como es el caso de la Candelaria y el caso del Hospital Dr. Negrín, pero además hay una coordinación de todos los centros de todas las islas, hay una coordinación con Sanidad Exterior, hay una coordinación con el 112 y los servicios de emergencia, y además Canarias, como bien decía la directora del Servicio Canario de Salud, ha sido la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha un sistema de alerta, de vigilancia epidemiológica específico, con un teléfono para que cualquier profesional, ante la sospecha de que una persona que acude a tu consulta te pueda indicar algún riesgo de haber estado en riesgo de haber sido contagiado, que afortunadamente no se nos ha dado, descuelga un teléfono que, que está 24 horas alguien especializado para contestar y saber si hay que levantar la alarma o no. Y otra cosa muy importante, se han puesto en marcha mecanismos también para el transporte, como tenemos, adaptar el protocolo a un territorio fragmentado como el nuestro, para trasladar de las islas no capitalinas a los hospitales de referencia. También es importante que traslademos que se ha reforzado el equipamiento de las medidas de protección, esos buzos que vemos con el nivel 4 de seguridad, que se han repartido por los centros de salud. También es cierto que eso se ha hecho ahora, no se hizo antes eso. Lo del nivel 4 se consideró que no era tan necesario, que el nivel 3 era suficiente, que la famosa escafandra no era tan necesaria. Ahora sí, en Canarias me consta que sí hay el nivel 4, y además otra cosa que es muy importante que me consta, que se están haciendo simulacros, porque uno de los graves problemas de esto es que los profesionales se pueden aprender de memoria el protocolo, en la práctica es otra cosa. Pero en la práctica tú puedes tener actuaciones involuntarias que no puedes controlar. Y estamos hablando de seres humanos. Efectivamente, y se están haciendo en este sentido
simulacros que me parece importante, pero solo decir una cosa, creo que hay que poner en valor la importancia del Sistema Nacional de Salud y la importancia de no desmantelarlo. Lógicamente. Porque el Hospital Carlos III era uno de los que estaba siendo desmantelado en estos momentos en Madrid. Llegamos a tiempo de que, y hemos llegado a tiempo para reforzar su simplemente que el sistema de coordinación de emergencias que existen, es que lo estaba escuchando antes de entrar en el debate, existen en el resto de las comunidades autónomas y es una cuestión que marca el protocolo, simplemente por corregirte, que no es una cosa pionera de Canarias, sino que el de la alerta, de vigilancia, está se acaba de poner en el resto de las comunidades autónomas. Bueno, pues lo estaba escuchando antes de entrar. La información que yo tengo es que la comunidad autónoma, afortunadamente todas están, pero más que nada por ser nuestro territorio un territorio fragmentado, con lo cual pues ya tenemos mucha más de emergencia en todas. Yo voy a ser claro, aquí hay mucha hipocresía. O sea, cuando se habla de la cooperación, aquí cuando se habla de cooperación, vuelvo a repetir, se habla mucho de negocios. Y es cierto que en época de recortes hay mucha gente que no entiende que tú inviertas en África y no inviertas en los problemas de los ciudadanos del territorio en el que vive. Eso es lo que hay. Y no sé por qué hay tanta hipocresía y por qué no se reconocen las cosas como son. Y voy a decir otra cosa más. Hay una demanda de los profesionales sanitarios que se ha hecho pública, que es más formación que lo que estaba diciendo Marimar. Especialmente el problema es formación también. Debemos de mejorar esa formación. Date cuenta, Manuel Fajardo, que incluso profesionales sanitarios en Madrid han dejado de acudir a su puesto de trabajo en el Carlos III por temor lógico ante la falta de preparación y han tenido que contratar posiblemente enfermeros, lo cual es natural, yo creo, en toda Europa, porque esto ocurre por primera vez, en África ocurrió también. Y por haber culpabilizado a la profesional en este caso, que eso ha generado un mal. En África también dejaron hospitales. Y te voy a dar un dato para que lo conozcan nuestros televidentes. El otro día en esas conferencias nos decía nada más y nada menos que un exdirector del Fondo Monetario Internacional que sí están estudiando el tema de África, que por cierto en el 2050 va a tener 2.000 millones de habitantes. 2.000 millones de habitantes. 2.000 millones de habitantes con los problemas casi el doble que ahora de los que estamos hablando. Hablando de la cooperación, te doy el dato. ¿Hay algún país no hablo de España, no, Europa le da, por ejemplo, 1.000 millones, pero las empresas europeas que negocian allí a través de cláusulas neoyorquinas le sacan 1.500. Sí, le dan y le quitan más. La historia humana es la que estamos viviendo. Hay también la historia de un animalito, de un animal, de un ser querido también, que ha sufrido las consecuencias del ébola. Compañera Emilia, la historia de Excalibur. Lo estábamos hablando ya en la mesa, no es el único que ha sufrido en este caso, en este asunto, mientras en España pues y Europa y el resto del mundo mira pues cómo llegan a cuentagotas personas afectadas por el ébola. El virus en África continúa sin control, lo estábamos hablando ahora mismo. Decía Carmelo, cerca de 8.000 personas lo están padeciendo y de ellas pues casi unas 4.000 pues ya han muerto en África Occidental, según la Organización Mundial de la Salud. Inicialmente se inició en Guinea y se ha ido extendiendo pues a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y a Senegal y ahora a nuestro país, pero la población no ha tomado conciencia hasta que se ha producido pues ese traslado de los 2 misioneros a España. Entonces, cuando se produce el primer contagio fuera de África. Hasta el sacrificio del perro de la enfermera afectada ha tenido más repercusión. De hecho, ayer mismo acaparó las portadas de los medios nacionales e internacionales. Ese perro que al final ha tenido que ser sacrificado y que muchas veces también apuntaban, Carmelo, a que se podía haber dejado aislado para investigar acerca de la transmisión de animal a humano. Sí, lo pidieron algunos especialistas. Una última ronda, ¿no? Incluso en el caso de Excalibur es un caso que hay que introducir, porque ha habido en las redes sociales una enorme preocupación y oposición a que sacrificaran al animal. Es verdad que los científicos han dicho y los expertos que no quedaba más remedio, pero lo que dice Emilia, hay quien también ha opinado que por qué no haber salvado al perro para investigar. Yo creo que en relación al caso de ébola que tenemos en España, y si apareciera alguno más, es la hora de las autoridades sanitarias y de los profesionales. Son las autoridades sanitarias y los profesionales los que tienen que actuar, los que tienen que comunicar, los que se tienen que organizar, los que tienen que mejorar la formación. Y por lo tanto hay que confiar en un sistema sanitario de los mejores del mundo, que es el caso español y canario. Y la hora de la política en relación a este tema es garantizar los medios económicos para que los profesionales desempeñen los protocolos con seguridad y prontitud. Y es la hora de la política para retomar la cooperación al desarrollo como una prioridad con crisis y sin crisis. Es una torpeza los recortes que se hicieron en cooperación al desarrollo. Han dicho los científicos que es
muchísimo más barato actuar sobre el origen del problema, que es África, que es el problema de estos países pobres, que el protocolo sobre un solo enfermo en los países desarrollados. Por lo tanto, en España, profesionales y autoridades sanitarias a hacer su trabajo, y yo confío, y si fallaran les exigiremos responsabilidades, pero nosotros los responsables políticos a garantizar los medios y sobre todo a volver a pensar globalmente y atender las necesidades de los que más nos necesitan, que son los países empobrecidos del África Occidental, de África en general. Nos pone en el mapa el problema, estamos en África, en Europa también, pero estamos al ladito de África. ¿Alguna reflexión, Cristina? No, yo creo que a nadie le gusta tener que sacrificar a un perro, ¿no? Pero, y eso lo podrían explicar mejor María del Mar y Román. Hay que intervenir en la cadena de contagio. Y esta era la única forma. Es verdad que a lo mejor se podía haber investigado, pero me imagino que habrán determinado que el riesgo era mayor y por lo tanto se ha tenido que actuar. Pero yo estoy con Román y estoy con todos, porque yo creo que todos hemos insistido en esa necesidad de que los profesionales, los científicos tengan todos los medios a su alcance para actuar, y yo, como Román, me ha gustado esa expresión que ha utilizado. Confío en que estamos en las mejores manos y que realmente vamos a poder controlar esta. Lo decía el profesor Valladares, ¿no? Nosotros no somos menos tontos y por lo tanto vamos a poder controlar esta situación y simplemente pedir responsabilidad en las redes sociales y en informarnos todos de los riesgos que podamos cometer. ¿Usted habría salvado al perrito? Desde mi punto de vista, para investigar lo que hay que hacer es poner dinero. Sinceramente, sería simplificar mucho poner en función de la vida de un perro que se avance o no en la investigación en este caso. Yo, con la información que tengo, prefiero confiar en las autoridades sanitarias de Madrid si tomaron la decisión de que para romper y evitar un contagio nuevo había que sacrificar al perro. Yo creo que en estos momentos yo no tengo información para poner en cuestión la decisión tomada por la autoridad sanitaria. Y me parece que debemos todos contribuir a no confundir el objeto de este problema. Y a mí me ha sorprendido mucho el debate que se ha producido en muchas otras cadenas de televisión que he visto en torno a la vida de este perro, que verdaderamente, pues a mí también me da pena que se haya sacrificado, pero creo que no debemos poner una cortina de humo. Paréntesis. Y en el pánico que entraríamos, que no sería la histeria de todos los perros con los que haya estado ese perro, que hacemos con todos esos perros, pues hay una infinidad de contactos. Sinceramente, mientras están muriendo miles de personas en África, me parece que estemos discutiendo por la vida de un animal, me parece desvirtuar las dos cosas, el objeto. La vida de las personas y la vida de los animales. No digo en este caso salvar al animal, pero repito, el problema es más grave. Los contactos que ha tenido ese perro, que los vecinos decían, y el mío también que estuvo con el perro de la vecina. Bueno, pues me imagino. Lo van a sacrificar también, y el otro, hay muchos perros. Me imagino que, pero que en este sentido, desde luego esto no se resuelve. Claro, que no se convierte en primer problema. Generando pues una alarma en torno a la vida o no de este animal, porque no lo va a resolver. Es decir, yo creo que en este sentido me imagino que las autoridades sanitarias en Madrid pues habrán tomado las medidas oportunas en relación a cortar la cadena epidemiológica y lógicamente pudiera pasar como primera decisión el sacrificio del animal que pudiera haber estado más en riesgo. Pero insisto, creo que el objeto en estos momentos de debate no debe estar centrado en este animal, sino debe estar centrado, por un lado, las miles de personas que están padeciendo en África, y que aquí pongamos todos los medios para cortar la cadena de transmisión. Insisto, más dinero en la cooperación, más dinero en la investigación, más dinero en I+D y más dinero en el Sistema Nacional de Salud, para poder tener los medios adecuados para hacer frente a esta crisis o a cualquier otra que pueda venir. Fajardo. Bueno, yo con respecto a Excalibur, lo que tengo que decir es que confío en que la decisión haya sido adoptada previa una fundamentación científica que yo por lo menos no tengo. O sea, yo creo que nadie, yo he tenido perros,
Y le digo que cuando a uno se le muere un animal como es un perro, sufre uno, esto puede parecer, a los que amamos a los animales me entenderán, ¿no? Es la muerte de un ser querido, ¿no? Por tanto, yo creo que esa decisión no se toma a la ligera, ¿no? Respetando incluso la petición que hizo el marido de la afectada de que no se llevara a cabo el sacrificio. Pero vuelvo a repetir, y coincido con los otros tres intervinientes, ¿no? Lo que tenemos que mandar es, primero, ser responsables. En segundo lugar, un mensaje de que tenemos unos excelentes profesionales que están arriesgando su salud para salvar la vida de otras personas. Hay que confiar en ellos, pero hay que ayudarles desde las instancias políticas para que desarrollen su trabajo con el máximo de garantías. Si no se puede ser con riesgo cero, debería ser con casi riesgo cero, porque por ese motivo es por el que estamos hablando de este tema en esta noche. Un giro radical en el primer envite de la temporada. Emilia, la actualidad política autonómica volvió a girar sobre el tema de la consulta y es un tema heredado de la última temporada. ¿En qué punto está el tema ahora, Emilia? Efectivamente, el ébola ha centrado la mayor parte de nuestro programa, pero hay otros asuntos que nos preocupan en las islas. Nos referimos, como decía Carmelo, al tema de las prospecciones petrolíferas que ha dejado nuevos titulares esta semana. Comenzamos con la concentración encabezada por el presidente canario a las puertas del Congreso de los Diputados contra los sondeos autorizados a Repsol frente a las aguas de Fuerteventura y Lanzarote este lunes. Estuvo acompañado por asociaciones ecologistas y artistas del panorama nacional. También en Bruselas quedó la puerta abierta a nuevos análisis. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha escuchado la solicitud de algunos canarios de parar cautelarmente las prospecciones petrolíferas hasta ver el resultado del estudio. Pero la pregunta que nos planteamos en el primer envite de la temporada es si al final prosperará o no la consulta popular planteada por el Ejecutivo de Paulino Rivero sobre el cambio de modelo económico en las islas. Una pregunta que vamos a dejar en la mesa para que empiece el debate. Una consulta, Emilia, sobre la consulta. Lo nuestro va a ser casi un sí o no, una encuesta. Por el poco tiempo que nos queda, hemos dedicado el programa, lógicamente, al ébola. Sí o no, a estas alturas del asunto, sobre la consulta. Sí, nosotros creemos que la ciudadanía tiene derecho a opinar sobre un asunto que compromete el presente y el futuro, y lo que hicimos fue solicitarlo, y ante el silencio del Gobierno de España se ha activado por parte del Gobierno de Canarias, con la participación de las organizaciones medioambientalistas, de ayuntamientos, de cabildos y de todos los partidos políticos que tienen representación institucional, exceptuando el PP, una consulta sobre nuestras competencias, que tiene limitaciones la pregunta y tiene limitaciones la consulta. Y yo siempre digo lo mismo, lo que vamos a hacer el 23 de noviembre, si no se suspende, es una movilización más de las muchas que ha hecho la sociedad canaria y seguirá haciendo en contra de una imposición que creemos que merece ser consultada a la ciudadanía y por lo tanto sí a la consulta, siempre en el marco de la legalidad. Cristina Tavio. Bueno, pues la reflexión que ha hecho Román Rodríguez es contradictoria, porque en el recurso que se va a presentar por parte del Estado, el Estado ya reconoce que hay hasta 8 preceptos que vulneran la Constitución en esa pregunta. Y por lo tanto, no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo dice la abogacía del Estado. Y por lo tanto, claro que sí, el Partido Popular está a favor de las consultas, pero en aquellos asuntos que sean de nuestra competencia. Y bueno, yo me quedo con las palabras del nuevo presidente de Coalición Canaria, de Fernando Clavijo, que ha dicho que la forma en la que está planteada la pregunta, bueno, que ha sido criticada por periodistas a nivel nacional y hemos sido la mofa de medio mundo, es una soga al cuello de Coalición Canaria, porque a estas alturas todo el mundo sabe en Canarias que es perfectamente compatible el medio ambiente, el modelo turístico y el petróleo. Y simplemente el Grupo Parlamentario Popular esta mañana ha presentado una solicitud de información al Gobierno de Canarias de cuánto nos va a costar esta consulta, esta nueva extravagancia del presidente Rivero, y lo pongo en relación con el asunto tan grave del que estábamos hablando en anterioridad. Fíjate, ahí vemos nosotros una oportunidad de ahorrarnos un dinero y enviarlo a los países que están intentando luchar y que no tienen medios para luchar contra el ébola. María del Mar Julio. Sí a la consulta,
la pregunta es difícil, pero además es que no queda más remedio que hacer una pregunta que jurídicamente tenga todos los visos de que no sea recurrido por el Estado. El representante del Gobierno de España ya anunciaron que iban a recurrir la pregunta antes de que se supiese cuál era el contenido de la pregunta. Es una decisión política y no jurídica la que lleva al Gobierno de España a recurrir un derecho que tiene nuestro pueblo, que es a ser consultado en algo que puede, implicar el futuro de nuestra comunidad de por vida y a muchísimas generaciones futuras. Estamos hablando de una consulta en el ámbito competencial de nuestra comunidad autónoma y tenemos derecho a hacerla, y estamos hablando de una consulta que está avalada en una ley de participación ciudadana que, por cierto, votó el Partido Popular en su día en el Gobierno de Canarias y que no fue recurrida hasta ahora por el Gobierno de España y está vigente del 2010. Tenemos derecho a ser consultados para una decisión de este calado para el futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad en Canarias. Fajardo. Sí a la consulta, y espero que el Partido Popular reconsidere la posición que viene manteniendo desde hace mucho tiempo con respecto a este tema. Sí a la consulta porque es una consulta participada por todas las fuerzas sociales que están en contra de las prospecciones petrolíferas, por partidos políticos y por la ciudadanía en general, de la cual nos olvidamos, pero que se ha manifestado de forma reiterada en las calles de Canarias. Sí a la consulta, pese a lo que diga la abogacía del Estado, que puede efectivamente suspender si el Tribunal Constitucional, pero la abogacía del Estado, recuerdo, también decía que era inconstitucional la ley de renovación turística, para que lo recuerden todos nuestros televidentes, y a los 3 meses se levantó la suspensión. Lo que quiere el Partido Popular, desgraciadamente, es no consultar a los canarios sobre este tema. Y retomo las palabras de doña Cristina Tavío, o de Cristina. Cristina, si todo el mundo sabe que es compatible el modelo turístico y nuestro medio ambiente con el petróleo, deja que hablen y lo digan en la consulta. El tiempo se acaba en todas las cosas y en el programa también. Ahora vamos a escuchar simplemente los titulares y después si queda un retal metemos alguna cuña más. Es verdad que el presidente del Gobierno, Rajoy, habló por primera vez en mucho tiempo en la comparecencia ayer en el Congreso de este tema, del petróleo y de Canarias. Igual queda tiempo, yo creo que ya se nos ha agotado, pero es verdad que es el tiempo de los titulares, Emilia, y no se nos puede quedar fuera del formato. Ahora, así que adelante. Lo hago rapidito para que puedan tener oportunidad de réplica. Bueno, pues los titulares, como cada temporada ustedes saben que sacamos algunos titulares de nuestros invitados. El primero de ellos va a ser el de Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias, y hemos destacado, referido al tema del ébola, que es el que ha centrado la mayor parte del programa, o vemos el problema del ébola globalmente o nos equivocamos. Ese es el titular que hemos destacado de Román Rodríguez. En cuanto al titular de la portavoz adjunta del Partido Popular, de Cristina Tavío, hemos destacado: en lo que podemos mejorar para el futuro es en la inversión inteligente. Nos referimos a esa inversión de la que se hablaba para la investigación, para tratar el problema desde la raíz, desde el mismo continente africano también. El tercer titular de la noche, el de María del Mar Julio, portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario. Es más importante buscar dónde está el fallo que buscar culpables, en relación a ese posible fallo del que todavía no se sabe demasiado acerca del protocolo, de lo que pudo fallar ese protocolo del ébola. Y el último titular, el de Manuel Fajardo, el portavoz del Partido Socialista: hay que dejar de culpabilizar a la persona que atendió a los enfermos. Decía Manuel, de culpabilizar y de estigmatizar a esa persona que voluntariamente accedió a atender a esos enfermos y que ahora está contagiada por el virus del ébola. Estos han sido los 4 titulares que hemos destacado del programa de hoy. Brevemente, muy brevemente. Sí, por alusiones, nada más que nosotros no recurrimos a la ley de participación ciudadana porque estamos partidarios de las consultas en aquellos asuntos que son de nuestra competencia. Y nada más que ponerte un ejemplo, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz hemos presentado una propuesta de consulta para el servicio de taxi en Santa Cruz, para que los taxistas puedan votar el sistema que quieren, y ha sido rechazada por Coalición Canaria y por el Partido Socialista. Y nada más que reiterar la propuesta de ahorrarnos el dinero de la consulta y gastarlo en esa
inversión inteligente que apuntaba Emilia y que le agradezco. Yo un matiz nada más. Yo me he quedado muy tranquilo después de haber oído a don Mariano Rajoy diciendo que no hay riesgo ninguno, sabiendo que es la persona que dijo que lo del Prestige había unos hilillos de plastilina. No, el riesgo No, es el riesgo inexistente. Lo triste es que cuando se habla de Baleares, el presidente Rajoy dice, si hay algún riesgo, las prospecciones paramos, y resulta que las prospecciones en Canarias, que tienen más riesgo porque son más profundas, no se para las prospecciones. Seguro que el tema... No sé qué miedo tiene, donde se va a hacer no sé qué miedo tiene el Partido el lugar Popular. donde se va a hacer el pinchazo en Baleares está protegido y en Canarias no. En Canarias estamos protegidos gran parte de nuestro territorio y de nuestras costas. Pero no se agota el tema que el petróleo... Es un pinchazo, se va a saber muy pronto. Hemos terminado el programa de hoy. Muy pronto. Hemos comenzado la nueva temporada, el petróleo sigue creando amores, odios y pasiones. Hablaremos de los candidatos de los partidos seguramente, porque ya están en el candelero, sin duda. La noticia la podremos abordar posiblemente en el próximo programa, la próxima edición. Emilia, compañera, hasta la próxima edición. Más largo la próxima. Y a los cuatro, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.